Hola niños, bienvenidos al nuevo video de la clase de religión donde revisaremos la guía número 8 y la guía número 9. En la 8 haré una retroalimentación de los contenidos principales de esa guía y en la 9 veré los contenidos principales para trabajar. Pero como en todo video haremos un momento de despega en el avioncito y comenzamos con la oración. En esta oración donde los protagonistas son ustedes, niños y niñas, porque el tema de hoy tiene que ver con eso, con los roles de cada uno. Los invito a ponerse en presencia del Señor en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice lo siguiente: Te pedimos, Dios de amor, por todos nosotros, hombres y mujeres, para que nos sepamos comprender, valorar y ayudar mutuamente, para que en una relación amable y positiva colaboremos juntos al servicio de la familia, de la sociedad y de la vida. Amén. Entonces, con esta sencilla y hermosa oración, nos disponemos a hacer la retroalimentación de la guía número 8. Para hacer la retroalimentación de la guía 8, que tiene por nombre las distintas vocaciones. Y ustedes tenían que buscar la definición de vocación. Acá la vocación es un llamado, algo que te está diciendo al oído, algo que te está diciendo en la mente, algo que te está diciendo en el corazón con respecto a lo que me gustaría hacer, me gustaría ser, hoy o en el futuro. Vocación para el arte, vocación para el deporte, vocación para la vida religiosa, vocación para la política, vocación con los números, vocación con las letras, llamado para hacer algo en la vida. Y como dice ahí, la vocación no es innata, tú no naces con esa vocación, naces con el talento, pero eso no significa que ese talento sea lo que más te gusta en la vida. Por ejemplo, puedes tener mucho talento para el deporte, pero en realidad lo que tú quieres ser es ser ingeniero y no tiene nada que ver con el deporte. Y por lo tanto, tú tienes que ir, y como dice muy bien acá, tú tienes que ir aprendiendo qué quieres ser, para qué estás llamado. La vocación es como un enamoramiento. De la misma forma como uno se enamora de otra persona y vive pensando en esa persona, vive sintiendo a esa persona y todo gira en torno a esa persona, la vocación es la misma. Porque yo tengo que pensar, tengo que sentir y tengo que visualizar eso que tanto me gusta y cómo trabajarlo para desarrollarlo en la vida. La vocación es un sentimiento de atracción que siente una persona en relación a la imagen de una actividad profesional. Yo me proyecto en ser arquitecto. Entonces, todo va a girar en torno a ese ser arquitecto y de verdad, si a eso, para lo que yo me siento llamado, realmente soy bueno también. Porque para eso que yo tengo llamado también se requiere un cierto talento. Que por lo mucho que haya que aprenderlo, por lo mucho que haya que ejercitarlo, hay que ver si uno tiene la capacidad para desarrollarlo bien. Y con respecto a eso, eh, busqué algunos pensamientos de grandes personas con respecto a qué es la vocación. Y la vocación, dice, es la felicidad es la consecuencia de la vocación. Por lo tanto, la vocación tiene que ver con la felicidad, con lo que te hace feliz a ti. William Shakespeare, un gran dramaturgo, dice: nunca hay pecado al seguir su propia vocación. ¿Por qué va a ser pecado? Pues no tiene ningún sentido. Y eso es lo que él está afirmando. Porque la vocación tiene que ver con lo que yo quiero ser, con lo que a mí me gustaría ser, con lo que yo siento por ser. Para los varones siempre ha sido más fácil seguir la vocación que para las mujeres. Hoy en día para las mujeres se le ha hecho un poco más fácil, pero eso no significa que todavía estemos a la par con respecto a las vocaciones de cada uno. San Juan Bosco dice: quien deja una casa por seguir la vocación encuentra ciento. ¿Qué significa esto? Que la vocación, uno tiene que seguir su vocación, tiene que seguir su llamado, porque va a ir encontrando cientos de vocaciones más, ya sea en tu propia persona
o vas a inspirar cientos de vocaciones más en las demás personas. Y Nietzsche, un gran filósofo, dice que la vocación es la columna dorsal de lo que tú quieres ser. Por lo tanto, si tú tienes fijo tu vocación, tú tienes fija tus metas, lo más seguro es que vas a seguir por una columna vertebral que te va a llegar a un punto en el cual tu vocación se va a ir desarrollando finalmente. En la guía ustedes tenían que elegir algunas vocaciones, algunos trabajos, algunos oficios, y tenían que determinar por qué los eligieron. Y nos vamos a la guía número 9. Y la guía número 9 tiene que ver con los roles. Los roles, yo hombre, rol, yo mujer, que no necesariamente tiene que ver solamente con el tema sexual, ¿ya? Sino que tiene que ver con la capacidad que tenemos hombres y mujeres para comprometernos a cumplir los mismos roles. Ejemplo típico, es que la mujer es la que tiene que cocinar, la mujer es la que tiene que hacer aseo, la mujer es la que tiene que cuidar a los niños, la mujer es la que tiene que ir a comprar, y el hombre es el que tiene que proveer y traer plata a la casa. Eso ya es del siglo pasado, siglo antes pasado y ahí para atrás. Hoy en día la mujer cocina, el hombre también. La mujer hace aseo, el hombre también. La mujer se preocupa de los niños, el hombre también. No hay diferencias. Ninguna. Tenemos la misma capacidad de roles. Pero para eso tenemos que aprender cuáles son esos estereotipos, o sea, cómo nos encasillan en ciertos tipos de géneros. Y hay que entender que género y sexo no son lo mismo. Así que los invito a ver este simpático video sobre lo que nos explica qué son los estereotipos y roles de género. Disfruta. ¿Qué son los estereotipos y roles de género? Primero, tenemos que entender qué son sexo y género. Cuando hablamos de sexo, hablamos de las características físicas y biológicas que tenemos desde que nacemos y que nos diferencian a hombres y mujeres. Son universales, esto quiere decir que en todas las culturas, en todas partes del mundo, existen estas mismas diferencias. En cambio, al hablar de género, nos referimos a las características que la sociedad asigna a hombres y mujeres. No es algo con lo que nacemos, es una construcción social que nos dice y enseña cómo debemos ser, qué actividades debemos realizar, qué nos debe gustar, qué debemos vestir, decir y pensar. En resumen, ¿qué es y cómo ser masculino o femenina? Es un poco como tener puesta una camisa de fuerza. ¿Y qué diferencias hay entre lo masculino y lo femenino? Lo femenino y lo masculino entonces son como etiquetas que la sociedad nos impone al nacer, que se consideran apropiadas y deseables para cada sexo y que nos diferencian. Desde que somos niñas y niños, estas etiquetas o estereotipos de género nos hacen creer que tenemos diferencias naturales en nuestro comportamiento o personalidad. Por ejemplo, que las mujeres son delicadas y débiles, o que no saben conducir autos o jugar fútbol, mientras que los hombres son todo lo contrario, fuertes, valientes y saben todo sobre autos y fútbol. Pero no es cierto, ser mujer no significa ser débil, y ser hombre tampoco significa ser valiente. Estas etiquetas también nos dicen que debemos cumplir un rol como mujeres y como hombres. Estos son los roles de género. El rol femenino adecuado es la maternidad y crianza de los hijos y las hijas, las tareas del hogar, dar sustento emocional a la familia, en otras palabras, dedicarse al trabajo reproductivo. Adicionalmente, muchas tienen empleos remunerados y se les continúa haciendo responsables del cuidado del hogar, es decir, se les asigna más carga de trabajo. En contraste, el rol masculino es el de proveedor, ser el sustento económico de la familia y tener un trabajo remunerado. A esto le llamamos trabajo productivo, pero a ellos mayormente no se les hace responsables por el cuidado del hogar.
¿Y qué tienen de malo estas diferencias? El problema está en que generalmente la sociedad da mucho valor al rol masculino y minimiza lo femenino. Esta diferencia pone a los hombres en una posición de superioridad frente a las mujeres, dando lugar a la discriminación, desigualdad y sobrecoloca a los hombres en una posición de poder sobre las mujeres. Desde esta posición de supuesta superioridad, los hombres creen tener el derecho de imponer sus gustos u opiniones sobre las mujeres, ya que son más valiosos. A diario podemos escuchar frases como «anda a cocinar y no opines», «yo gano el dinero y mando yo», «las mujeres deben cuidar a los hijos y no trabajar». Y sobre todo, pueden creer tener el control sobre sus parejas, cómo visten, a dónde salen, sus amistades, el dinero que gasta, si puede trabajar fuera de casa o no. Cuando las mujeres quieren tomar sus propias decisiones con todo el derecho y no aceptan estas imposiciones, la violencia les resulta un instrumento útil para mantener su superioridad sobre ellas. Más allá de todo, los roles de género nos ponen muchos límites sobre lo que queremos hacer en nuestras vidas y es muy agotador tener que cumplir todas las exigencias de la sociedad y no poder ser como realmente queremos ser. Es muy común que si un hombre o una mujer quiere hacer algo distinto a lo establecido, sea juzgado o juzgada por las demás personas. Pero no tengamos miedo, seamos valientes y enfrentemos estos estereotipos, rompamos los moldes y elijamos libremente lo que queremos hacer, decir, sentir y vivir. Nos toca compartir roles, porque somos iguales, no hay diferencia en cuanto a género, no hay diferencia en cuanto a humanidad. Los estereotipos han sido un gran daño con respecto a la sociedad, que el hombre es el fuerte, la mujer es la débil, los hombres no deben llorar, porque son machitos, las mujeres solamente juegan con muñecas, y si te gusta un camioncito no puedes jugar con el camioncito, porque eso es de hombre. Esos son estereotipos. Y para ver de mejor manera las diferencias, ¿Qué son los estereotipos y roles? veamos lo siguiente. La guía número 9 tiene por nombre Reconozcamos, y como van cayendo las letras de ahí, nuestros roles. Uno tiene que saber lo que te corresponde, pero reconocernos en el otro también, en la importancia del otro. Y veamos desde el punto científico, cómo los estudios psicológicos han determinado eh, qué es el sexo y qué es el género. Sexo biológico hace referencia a aspectos físicos objetivamente mensurables: cromosomas, pene, vagina, hormonas. O sea, los aparatos reproductores, eh, las hormonas que tienen las mujeres, las hormonas que tienen los varones, las características físicas, que eso nos determinan hombre y mujer. Pero como ustedes ven ahí en el monito, es un rompecabezas que nos une, no nos aleja, nos hace ser parte de una misma pieza. Eso es el sexo biológico. Pero, ¿qué es el género? Es una construcción social y cultural binaria. ¿Qué significa binaria? Que son de a dos. Por eso ahí sale el hombre y la mujer. Comúnmente asociada al sexo biológico. Eso es lo que la sociedad espera de varones y mujeres. O sea, lo que les decía adelante y lo que aparecía también en el video. Uno espera que el hombre sea el que trae la plata. Esperan que el hombre sea el fuerte. Esperan que el hombre sea el que arregle todo en la casa. Pero, ¿y la mujer? ¿Qué esperan de la mujer?
que la mujer sea la débil, la que llora, la que se encarga de los niños, la que tiene que hacerse cargo de todas las cosas del hogar. Y eso es súper injusto, porque la construcción social va determinando ciertas cosas, pero hoy en día los roles son compartidos, la mujer también lleva dinero a la casa y muchas veces lleva más dinero incluso que el varón. Así que uno tiene que tener claro que el género es una construcción social, no es una construcción biológica. Por lo tanto, la sociedad nos determina cuáles son nuestros roles. Ahora, hay una identidad de género y para eso incluso tuvo que hacerse una ley en distintos países, ha tenido que haber una ley de identidad de género, porque si no la gente no lo respeta, la gente se violenta con eso. ¿Y qué es la identidad de género? Es la vivencia del género tal como cada persona lo siente, por lo que puede corresponder o no al sexo biológico. Miren qué fuerte. Eh, Religiosamente la gente lo encuentra una aberración. Socialmente también lo encuentra una aberración. Y, y cuesta mucho comprender que haya varones que no les guste vivir como varones y haya mujeres que no les guste vivir como mujeres. Porque tienen una identidad de género distinta. Y siempre se ha enfocado a aspectos más bien sucios, oscuros, porque estas personas lamentablemente no han podido encajar en la sociedad de otra manera, porque la sociedad los discrimina. Y esta es la oportunidad, ustedes niños, de que este tipo de situaciones se vayan erradicando en la sociedad. Por eso existe ley de identidad de género, para que no haya discriminación, para que haya aceptación. Y cada día ustedes van a ir dándose cuenta que va a ser mucho más común eso. ¿Qué es la expresión de género? La expresión de género se vincula con cómo nos mostramos nuestro género al mundo, a través de nuestro nombre, cómo nos vestimos, nos comportamos, interactuamos. La mujer se pinta, la mujer usa falda, la mujer tiene que ser de cierta condición. El hombre usa barba, el hombre es más rudo, el hombre usa pantalón. Esa es la expresión de género. Pero, como muy bien decía la identidad de género, hay hombres que les gusta eh, reconocerse más por el lado femenino y hay mujeres que les gusta reconocerse más por el lado masculino. Y eso también es un tema que nosotros tenemos que trabajar. No es un tema fácil, es un tema que se debe conversar con la familia. Es un tema que está en boca. Con todo esto el tema de la liberación femenina ha ayudado a que esto se converse. Y un muy buen lugar para conversar esto es la clase de religión. Porque si Dios Padre es para todo el mundo, no solamente para algunos nomás. No solamente para el bonito, para el bueno, para el perfecto. Es para cada persona. Y Cristo vino a salvarnos a todos, sin distinción. Por lo tanto, también es tarea de nosotros comprender este tipo de cosas que se está dando hoy en día. Y que se ha dado siempre. Siempre ha habido esto. No es un tema que viene del siglo XX. Esto es un tema que viene con la humanidad. Pero que hoy en día se converse es porque han tenido que pasar miles de años para comprender esto. Y finalmente, de todos estos temas probablemente sea el más difícil de conversar, el más difícil de aceptar. La orientación sexual es la atracción física, emocional, erótica, eh, afectiva y espiritual que sentimos hacia otra persona. ¿Y qué es lo común de la orientación sexual? Que a la mujer le gusta el varón y al varón le gusta la mujer. Eso es lo aceptado socialmente. Pero hoy en día y siempre han habido también otro tipo de orientaciones sexuales y de gustos sexuales. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que al reconocer nuestros roles también tenemos que reconocer que
porque cada persona tiene su propio rol social, tiene su manera de aceptarse tal cual, tiene su manera de ser, tiene su propia identidad, tiene su propia expresión y tiene su propia orientación, y que no tiene nada que ver con el sexo biológico. Porque si tú naciste mujer, eh, tu sexo te lo determina, pero tu género no te determina que tú te sientas mujer. Si tú naciste hombre, tu sexo te determina que eres hombre, pero tu género no te determina que que tú hombre te sientas hombre, porque también te puedes sentir del otro sexo. Es un tema complejo, es un tema complicado, es un tema para conversarlo en familia, pero es un tema que se debe conversar. Porque cuando ustedes adultos, cuando ustedes ya sean grandes y les toque ver esto más común, también lo van a tener que conversar con sus hijos, si deciden tener hijos, por supuesto. Y para explicarlo esto de una manera mucho más sencilla, iremos las persianas y para explicarlo de manera más sencilla, esto de los roles, esto del tema de los estereotipos con respecto al género, los invito a ver este video. Mi hermano Simón nació un día después de mi cumpleaños. Y yo, como estaba tan contenta, para darle la bienvenida, decidí regalarme mi muñeca favorita. Pero mi papá no me dejó dársela. Lo peor vino cuando él creció, porque no me dejaban jugar con sus juguetes, ni a él con los míos. Incluso me prohibieron subirme al cochecito que él manejaba por los pasillos, porque según mi papá, era un juguete de niños. Mi mamá le preguntó, ¿por qué no lo pueden jugar las niñas? Y mi papá le respondió, pueden ser peligrosos para ellas. Además, las mujeres deben ser delicadas, por eso cada quien tiene sus juguetes. Cuando crecimos más, nos dieron permiso a salir a jugar en la calle. Bueno, le dieron permiso a mi hermano porque a mí me pusieron a ayudar en las tareas de la casa mientras él juega con sus amigos. Muchas veces pensé que debía haber nacido niño para poder jugar como ellos. Claro que a veces a él tampoco le iba bien, y si por ejemplo terminaba herido, aunque mi mamá llegara a sobarlo, mi papá lo regañaba. ¡Los varoncitos no lloran! ¡Aguántese! ¿Qué no es hombre? Y yo me preguntaba, ¿por qué los niños no pueden llorar? ¿Está mal que sientan dolor? ¿O será que llorar por dolor no es normal? Y también me preguntaba, ¿por qué a las niñas no pueden gustarnos algunos deportes? Yo, por ejemplo, soñaba con ser cinta negra en taekwondo y convertirme en una campeona mundial. Pero a mi papá se le torció la cara cuando lo supo y se puso a decirme que en lugar de pensar en deportes violentos, debía ser delicada, dócil y femenina. Sin embargo, esa ocasión algo cambió porque mi mamá se levantó y nos dijo: cuando yo era niña no podía dar una opinión y hasta me prohibían pensar, soñar o hacer algo que realmente quería hacer. Y eso me hizo infeliz. Por suerte ya entendí que las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos, porque somos iguales. Y además, ya no estoy dispuesta a tolerar que se hagan diferencias en mi propia casa. Entonces, se acercó mi papá y casi gruñendo le preguntó: ¿ya entendiste que todos somos iguales? No es cierto que mi papá lo haya entendido a la primera, pero sí comenzó a aceptarlo. Y luego cuando practiqué taekwondo y tuve competencias, hasta llegó a echarme porras. Que limita a su hija y solamente le tiene el concepto de que la mujer tiene que ayudar en la casa, de que la mujer no puede salir a jugar a la calle, de que la mujer no puede hacer deportes violentos porque es mujer. Y eso la cultura machista ha dañado enormemente a la mujer, porque está en igualdad de condiciones. Nosotros tenemos que comprender, tenemos que entender para lo que estamos invitados, de lo que estamos llamados. Hombres y mujeres biológicamente somos distintos.
pero ambos somos seres humanos y ante los ojos de Dios somos sus hijos y por lo tanto estamos en igualdad de condiciones. Y tenemos que saber que cada persona tiene la libertad de elegir ser quien quiera ser. Y nadie ni nada te lo puede prohibir. Para cerrar la clase, cierre de la clase guías 8 y 9. La vocación entonces es el llamado a hacer algo en la vida. ¿Qué quiero ser yo cuando grande? ¿Qué quiero ser yo el próximo año? ¿Qué quiero ser yo con mis cosas? Y que está muy ligado también con el tema de los roles, porque en los roles también tú tienes una vocación que es personal, que es propia, que es tuya y te pertenece solamente a ti. Tú puedes pedir el consejo a tu papá, a tu hermano, a tus tíos, a los profesores, a quien sea, pero la decisión la tomas tú, porque tú tienes tu propia vocación para elegir ciertas cosas, puedes ser aconsejado. Y con respecto al tema de la responsabilidad de los roles, o de reconocer nuestros roles, tú tienes que reconocerte quién eres, qué quieres ser, cuáles son tus gustos, cuál es lo que tú deseas en la vida. Es cierto, eres muy pequeño todavía, estás en tercero básico recién, pero ya desde pequeño las cosas hay que conversarlas como son, e irlas descubriendo en el camino e ir aprendiendo de ellas, porque si no, vas a terminar creciendo igual como el papá del video, un papá machista que no acepta que la hija tiene otros gustos, tiene otros deseos, y va a tener a una mamá sumisa que solamente va a estar rabiando nomás, pero que no es capaz de cambiar las cosas, como lo que pasó al final. Es una invitación, es una invitación para que esto lo trabajen, para que respondan la guía número 9. La guía número 9 se contesta con el video de los estereotipos y para que ustedes también es una tarea como familia, para que lo conversen, para que se sienten y vean cuáles son las condiciones que hoy en día se están dando, porque esto no va a parar, esto va y va a ir increciendo día a día y mejorando la situación y la calidad de vida de muchas personas que han sufrido por la discriminación, porque la gente por ignorancia no ha sabido comprender cuáles son, cuáles son las condiciones de género, cuáles son las identidades de género, cuáles son las orientaciones que nos determina a nosotros. ¿Ya? Así que para que lo conversen, para que lo trabajen y nos vemos en un siguiente video. Que esté cada uno de ustedes muy bien. Hasta pronto.